Hay un momento en que te das cuenta de que las 7 cosas que estás haciendo para mantenerte saludable son exactamente las cosas que te pondrán en una residencia de ancianos. Tengo 83 años, me llamo Margarita y vi a mi amiga Dorotea hacer todo bien. Cada cosa que los médicos recomendaban, cada hábito que las revistas de salud alababan, cada elección que parecía responsable y buena. Y hace 6 meses esos hábitos saludables le quitaron su casa. Ahora está en un centro. Residencia Prado Verde, habitación 147. Y la última vez que la visité agarró mi mano con lágrimas en los ojos y susurró: Margarita, solo estaba tratando de cuidarme. Eso es lo que nadie te dice. Las cosas que parecen autocuidado a los 60 pueden ser exactamente las cosas que te roban la independencia a los 80. Y para cuando te das cuenta, ya estás en una habitación que no es tuya, siguiendo un horario que no elegiste, viviendo la versión de tu vida de otra persona. Dorotea tenía 78 cuando comenzó. Lúcida, capaz, vivía sola en una casa amarilla a 4 calles de la mía. Habíamos sido amigas durante 30 años, siempre había sido la saludable, leía la revista Salud de principio a fin, seguía las órdenes del médico con precisión, tomaba vitaminas, cuidaba su dieta, hacía todo según el libro. Eso fue exactamente lo que la destruyó. Comenzó con algo que suena tan razonable que nunca lo cuestionarías, algo que cada médico recomienda, algo que parece puro sentido común. Eliminó la sal, completamente, no la redujo, la eliminó, cada grano, cada pizca, cada rastro. Su médico había mencionado cuidar su sodio durante un chequeo de rutina, presión arterial ligeramente elevada, consejo estándar. Cuide su consumo de sal. Así que Dorotea, siendo Dorotea, lo llevó al extremo que pensó que era más seguro. 0 sal, ninguna, todo completamente insípido. Si un poco menos de sal es bueno, nada de sal debe ser mejor, me dijo durante un café una mañana, orgullosa de sí misma, comprometida. En 8 semanas la comida dejó de saber a nada para ella. El pollo sabía a papel, las verduras sabían a cartón mojado. Incluso su sopa favorita se convirtió en algo que tragaba a la fuerza, y cuando la comida ya no sabe a comida, dejas de querer comerla. El peso empezó a caer, lentamente al principio, 2 kilos, luego 3,5, luego 5. Su hija Raquel lo notó en Navidad. Mamá, estás tan delgada, la ropa te cuelga. Estoy comiendo saludable, dijo Dorotea a la defensiva. Órdenes del médico, sin sal. Pero hay una diferencia entre saludable y sostenible, entre seguir un consejo y seguirlo hasta el precipicio. Para enero, Dorotea había perdido casi 8 kilos, principalmente masa muscular, el tipo de peso que no puedes permitirte perder a los 78. Empezó a sentirse débil, cansada todo el tiempo, mareada cuando se levantaba demasiado rápido. Raquel la llevó de vuelta al médico. Los análisis de sangre salieron, sodio bajo, deficiencia severa. El médico se veía confundido. Necesita sal, señora Patterson. Dije que cuidara su consumo, no que lo eliminara completamente, pero el daño estaba hecho. Había perdido músculo, perdido fuerza, perdido la estabilidad que te mantiene de pie. Fue entonces cuando empezaron las caídas. Y eso lleva directamente al segundo hábito, que parece saludable, pero te destruye. Dorotea empezó a obligarse a hacer ejercicio todos los días, sin importar qué. Suena bien, ¿verdad? Suena exactamente como lo que deberías hacer. Mantente activa, sigue moviéndote, úsalo o piérdelo. Eso es lo que dicen todos los artículos. Eso es lo que su médico había recomendado, además de cuidar su sal. Trate de hacer algo de ejercicio diario. Así que Dorotea caminaba 3 kilómetros cada mañana.
llueva o haga sol, no importaba cómo se sintiera, no importaba si había dormido mal o se sentía débil o tenía dolor de cabeza, porque faltar un día se sentía como rendirse, se sentía como admitir la derrota, se sentía como el comienzo del declive, caminaba a través del agotamiento, a través del mareo, a través de días en que su cuerpo gritaba por descanso, porque descansar se sentía como pereza, y la pereza era el enemigo, excepto que su cuerpo no era perezoso. Estaba agotado, había perdido 8 kilos, tenía deficiencia de sodio, necesitaba recuperación más que movimiento forzado, pero siguió presionando, porque eso es lo que hace la gente saludable, eso es lo que hace la gente fuerte. Una mañana de marzo, 6 meses en esta rutina, se cayó durante su caminata, tropezó con una acera irregular a 3 calles de casa, cayó fuerte, se rompió la muñeca, urgencias, escayola, 6 semanas de recuperación. Raquel estaba aterrorizada. Mamá, tal vez deberías parar estas caminatas diarias, al menos hasta que estés más fuerte. Absolutamente no, dijo Dorotea. El minuto en que deje de moverme es el minuto en que termino en una residencia. La ironía sería graciosa si no estuviera destruyendo su vida, porque esa declaración revela el tercer hábito que parece saludable, pero en realidad te roba la independencia. Dorotea empezó a rechazar toda ayuda, completamente, de todos. Había leído artículos sobre mantenerse independiente, sobre personas mayores que se convierten en cargas, sobre la importancia de hacer las cosas tú misma. Así que cuando Raquel se ofreció a ayudar con las compras, Dorotea dijo no. Cuando su vecino Tomás se ofreció a ayudar a limpiar sus canalones, Dorotea dijo no. Cuando yo me ofrecí a llevarla a citas médicas, Dorotea dijo no. Necesito hacer estas cosas yo misma, decía, como un mantra. Necesito demostrar que todavía puedo manejarme. Pero esto es lo que esos artículos no te dicen, esto es lo que nadie explica. La independencia no es rechazar toda ayuda. La independencia es tener la sabiduría de aceptar ayuda con las cosas pesadas para que puedas seguir haciendo las cosas importantes. Cargar 20 kilos de compras cuando has perdido 8 kilos de masa muscular no es independencia, es orgullo que te romperá la cadera. Subir a una escalera para limpiar canalones a los 78 no es autosuficiencia, es terquedad que te pondrá en el hospital. Conducirte a todos lados, incluso cuando apenas puedes ver en la lluvia, no es mantener la dignidad. Es arriesgar tu vida y la de todos los demás. Pero Dorotea no podía ver la diferencia. Para ella, aceptar cualquier ayuda significaba rendirse. Significaba admitir que era vieja. Significaba empezar por el camino hacia una residencia. Así que siguió haciéndolo todo ella misma. Cada cosa pesada, cada cosa arriesgada, cada tarea que habría sido inteligente delegar. Se cayó de nuevo en mayo, en casa esta vez, intentando mover una caja pesada del garaje. Perdió el equilibrio, cayó, se rompió la cadera. Raquel la encontró 2 horas después. Pura suerte, solo había pasado a dejar algo de correo. Si no hubiera pasado, Dorotea habría estado en ese suelo toda la noche. Hospital, cirugía, clavos, centro de rehabilitación. Y fue entonces cuando Raquel empezó a ver todas las otras cosas que Dorotea había estado ocultando. Cuarto hábito que parece responsable, pero te destruye. Omitir medicamentos que tienen efectos secundarios. El hospital hizo análisis de sangre. Descubrieron inmediatamente que Dorotea no había estado tomando la mitad de sus medicamentos recetados. El medicamento para la presión arterial que la hacía sentir ligeramente cansada. Dejó de tomarlo. El medicamento para el colesterol que le molestaba un poco el estómago. Dejó de tomarlo. La aspirina en dosis baja que le daba acidez leve. Dejó de tomarla.
Había leído artículos sobre sobremedicación en personas mayores, sobre los efectos secundarios siendo peores que los problemas, sobre mantenerse lúcida y alerta, así que simplemente paró en silencio. No le dijo a su médico, no le dijo a Raquel, solo decidió por su cuenta qué medicamentos valían los efectos secundarios y cuáles no, tratando de ser saludable, tratando de evitar estar sobremedicada, tratando de mantener el control de su propio cuerpo, pero esos medicamentos estaban manejando riesgos reales, peligros reales, y sin ellos, su presión arterial había estado disparándose, su colesterol había estado subiendo, su riesgo de derrame había estado aumentando cada día. El médico estaba furioso. Señora Patterson, no puede simplemente decidir dejar de tomar medicamentos recetados. Estos la están manteniendo viva. Me hacían sentir mal, dijo Dorotea débilmente desde su cama de hospital. No tomarlos podría haberla matado, dijo el médico sin rodeos. Raquel se veía como si la hubieran abofeteado. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste? Pero Dorotea había estado tratando de ser saludable, tratando de evitar efectos secundarios, tratando de mantener su calidad de vida, y en cambio había estado caminando durante meses como un derrame cerebral esperando a suceder. Quinto hábito, y este me sorprendió cuando Raquel me lo contó. Dorotea había estado obligándose a dormir menos, deliberadamente, a propósito. Había leído que las personas mayores necesitan menos sueño que las personas más jóvenes, que dormir demasiado era señal de depresión o deterioro cognitivo. Así que empezó a poner una alarma para las 6 de la mañana, sin importar a qué hora se hubiera dormido. Empezó a obligarse a quedarse despierta hasta las 11 de la noche, incluso cuando estaba exhausta a las 9. 6 horas de sueño, tal vez 7 en una buena noche, aunque su cuerpo quería 9, porque dormir más de 7 horas se sentía como ceder, se sentía como declive, se sentía como el principio del fin. Estaba crónicamente exhausta, funcionando vacía, pero se decía que eso era normal, que eso era simplemente tener 78, excepto que no era normal, era privación de sueño. Y la privación de sueño a los 78 no solo te cansa, destruye tu equilibrio, tu cognición, tu juicio, tu sistema inmunológico, tu capacidad de sanar, todos los pequeños errores que había estado cometiendo, las distancias mal calculadas, las citas olvidadas, la confusión sobre qué día era, no era edad, no era declive, solo una mujer obligándose a sobrevivir con 6 horas de sueño porque había leído un artículo que decía que las personas mayores necesitan menos. Su cuerpo necesitaba ese sueño. Desesperadamente lo necesitaba, para sanar, para restaurarse, para funcionar, pero se estaba negando el descanso en nombre de mantenerse lúcida, en nombre de demostrar que no estaba en declive, y en cambio se estaba debilitando cada día más. Sexto hábito que la destruyó. Dorotea empezó a aislarse en nombre de no ser una carga. No intencionalmente, no conscientemente, pero gradualmente dejó de comunicarse. Dejó de llamar a amigas cuando se sentía sola. Dejó de pedirle a Raquel que la visitara solo para visitarla. Dejó de ir a la iglesia porque pedir que la llevaran se sentía como pedir demasiado. Dejó de invitar gente porque preparar la casa se sentía abrumador. Había leído tantos artículos sobre no ser necesitada, sobre personas mayores que son cargas para sus hijos, sobre mantener tu independencia no pidiendo demasiado. Así que no pidió nada, no se comunicó con nadie, se volvió completa, totalmente sola, tratando de ser considerada, tratando de no ser una carga para nadie,
tratando de demostrar que no necesitaba gente, y en cambio construyó una vida donde nadie la vigilaba, donde nadie notaba la pérdida de peso o el agotamiento o los frascos de medicamentos sin tocar, donde nadie sabía que algo estaba mal hasta que estaba en el suelo con la cadera rota. Ese aislamiento, esa soledad autoimpuesta en nombre de no ser una carga, eliminó cada red de seguridad, cada sistema de respaldo, cada persona que podría haber notado que estaba luchando e intervenido antes de las caídas. Cuando Raquel la encontró en el suelo, dijo que lo peor no era la cadera rota, era darse cuenta de que su madre había estado sufriendo sola durante meses y no le había dicho a nadie porque no quería ser una carga. Esto va a sonar extraño, pero recuerdo visitar a Dorotea en el centro de rehabilitación y tenía una pila de revistas de salud junto a su cama, todavía leyendo artículos sobre mantenerse independiente, todavía tratando de aprender cómo ser saludable. Mientras yacía en una cama porque su versión de saludable la había destruido completamente. Fue entonces cuando empecé a escribir todo. Cada hábito que había parecido saludable, pero no lo era. Cada elección bien intencionada que había salido mal. Lo puse todo en un libro llamado El Código de la Libertad. Una mujer llamada Silvia de Sevilla me escribió. Dijo que había estado haciendo exactamente las mismas cosas, rechazando ayuda, forzando el ejercicio incluso cuando estaba exhausta, eliminando grupos enteros de alimentos, omitiendo medicamentos con efectos secundarios. Leyó el libro y se dio cuenta de que estaba siguiendo exactamente el camino de Dorotea. Cambió todo. Todavía está en casa, todavía independiente, pero ahora trabaja con su cuerpo en lugar de contra él. Un hombre llamado Eugenio de León. Había estado durmiendo solo 5 horas por noche porque había leído que las personas mayores necesitan menos sueño. Estaba cometiendo errores peligrosos por el agotamiento. El libro le ayudó a entender que el descanso también es salud. Ahora duerme 8 horas. Dice que su equilibrio mejoró, su ánimo mejoró, todo mejoró. El enlace está en el comentario fijado. Todavía podría quitarlo, todavía nerviosa, pero está ahí si lo necesitas, porque el 7º hábito es el que finalmente terminó con la independencia de Dorotea para siempre. Intentó demostrar que estaba bien presionando durante su rehabilitación demasiado duro, demasiado rápido. Después de la cirugía de cadera en el centro de rehabilitación, tenía un objetivo: ponerse lo suficientemente fuerte para volver a casa, demostrarle a Raquel que todavía podía vivir sola, demostrarse a sí misma que no había perdido todo. Así que presionó. Más duro de lo que los fisioterapeutas recomendaban, más tiempo del que su cuerpo podía manejar, a través del dolor que se suponía era una señal para parar, porque parar se sentía como rendirse, descansar se sentía como debilidad, y tenía algo que demostrar. Los terapeutas seguían diciéndole que fuera más despacio, que escuchara a su cuerpo, que tomara días de descanso, pero los días de descanso se sentían como retroceso, como admitir la derrota, como acercarse a la colocación permanente en una residencia, así que siguió presionando, ignoró las señales de dolor, se negó a tomar días libres, se trabajó hasta el agotamiento cada día y se lesionó. Desgarró algo en su otra cadera, retrasó su recuperación por meses, hizo todo exponencialmente peor. Los terapeutas tuvieron que empezar de nuevo. Su línea de tiempo se duplicó, su fuerza declinó en lugar de mejorar. Raquel lo vio pasar. Vio a su madre sabotear su propia recuperación tratando demasiado duro de demostrar que estaba bien. Y fue entonces cuando Raquel hizo la llamada, no porque Dorotea se había caído, no porque había estado omitiendo medicamentos o rechazando ayuda o aislándose.
sino porque Dorotea no podía parar. No podía trabajar con su cuerpo, no podía aceptar sus limitaciones, no podía distinguir entre persistencia saludable y terquedad destructiva. Mamá, no creo que puedas vivir sola de manera segura más. Creo que necesitas más apoyo del que puedo proporcionar. Dorotea suplicó, realmente suplicó. Por favor, déjame intentar, déjame ir a casa, tendré más cuidado, seré mejor. Pero mejor significaba más de lo mismo, más presión, más demostración, más tratar de ser saludable de maneras que la estaban destruyendo. Raquel dijo no. Y 6 semanas después, Dorotea se mudó a Prado Verde. Habitación 147, compartida con una mujer llamada Elena, que ve telenovelas a todo volumen, comidas a horas programadas, actividades a horas programadas, duchas a horas programadas, medicación administrada a horas programadas, el horario de otra persona, las reglas de otra persona, la versión de su vida de otra persona. Eso fue hace 6 meses. La visito cada martes por la tarde. Ha recuperado el peso. Le ponen sal normal a su comida. Toma todos sus medicamentos bajo supervisión. Duerme 9 horas por noche. Descansa cuando está cansada. Acepta ayuda con todo. Físicamente está más saludable ahora que hace un año. Pero no está en casa. Está en una residencia. Y cuando la visito, siempre dice lo mismo. Solo estaba tratando de ser saludable, Margarita. Hice todo lo que los artículos decían, todo lo que sonaba correcto. Y lo hizo. Realmente lo hizo. 7 hábitos que todos parecían saludables. Todos parecían razonables. Todos parecían exactamente lo que deberías hacer. Y juntos le quitaron todo. Pienso en Dorotea cada día, en cuántos de esos hábitos había empezado a adoptar, en lo cerca que estuve de su camino exacto, e hice elecciones diferentes, no porque sea más inteligente o más fuerte, solo porque vi a Dorotea perder su hogar tratando de ser saludable. Le pongo sal a mi comida, porque la comida que sabe bien es comida que realmente comeré. Y comer suficiente importa más que comer perfectamente. Hago ejercicio cuando me siento fuerte, descanso cuando no, porque forzar el movimiento a través del agotamiento no es salud, es daño. Acepto ayuda de mi vecina Sara con las compras, de Emma cuando quiere cargar algo, de gente que se ofrece, porque aceptar ayuda me mantiene independiente más tiempo de lo que rechazarla jamás podría. Tomo cada medicamento que mi médico receta, incluso los que tienen efectos secundarios leves, porque manejar riesgos reales importa más que evitar molestias menores. Duermo 9 horas, a veces 10, porque mi cuerpo tiene 83 años y necesita descanso para funcionar. Y funcionar importa más que demostrar que necesito menos sueño del que realmente necesito. Me mantengo conectada. Dejo que la gente me vigile. Llamo a mi hermana Juana. Hablo con Sara. Dejo que Emma visite. Porque el aislamiento no es fuerza y la conexión no es debilidad. Y escucho a mi cuerpo. Cuando dice descansa, descanso. Cuando dice para, paro. Cuando dice esto duele, no presiono para demostrar nada, porque no tengo nada que demostrar, no a mis hijos, no a los médicos, no a las revistas de salud, no a mí misma. Mi cuerpo tiene límites. Trabajar dentro de ellos me mantiene en casa. Luchar contra ellos me pondría en una residencia. Dorotea me enseñó eso, al costo de su propia libertad. Estoy agradecida con ella por dejarme visitar, por ser honesta sobre lo que pasó, por dejarme aprender de sus errores en lugar de cometerlos todos yo misma. No todos reciben ese regalo. Ver el camino que lleva a la residencia y elegir una dirección diferente antes de que sea demasiado tarde.
Pienso en esa primavera del 73 a veces, cuando tenía 31 y salud significaba seguir cada regla perfectamente, cuando pensaba que las elecciones extremas eran más seguras que las moderadas, cuando creía que independencia significaba rechazar toda ayuda. Nunca imaginé que a los 83 la salud real significaría lo contrario de todo lo que había creído. Significaría equilibrio en lugar de extremos, ayuda en lugar de rechazo, descanso en lugar de presión constante. Pero aquí estoy, todavía en casa, todavía independiente, todavía tomando mis propias decisiones, no porque sea más saludable que Dorotea, sino porque aprendí que la salud a los 83 significa trabajar con tu cuerpo, no contra él, aceptar ayuda, no rechazarla, ser moderada, no extrema, escuchar, no presionar. Y esas elecciones supuestamente menos saludables, son las que me han mantenido aquí, en esta casa, en esta vida, en esta independencia que Dorotea perdió, tratando de ser perfectamente saludable. Gracias por sentarte conmigo, por escuchar la historia de Dorotea, por oír lo que nadie le dijo hasta que fue demasiado tarde. El libro está en el comentario fijado, El Código de la Libertad. Todo esto y más. Todavía podría quitarlo, todavía nerviosa por estar tan expuesta. Pero está ahí, para Silvia y Eugenio y tal vez para ti. Si quieres sentarte conmigo de nuevo, estaré aquí, todavía en casa, todavía aprendiendo, todavía agradecida por las advertencias que vinieron al costo de otra persona. Cuídate, lo que sea que eso signifique para ti.